No, ya está ahí. Sí, no es cierto. No, luego lo corto y lo edito y eso. Bien, entonces, ya se me olvidó lo que iba a decir. No, vamos a vernos ejemplos del teorema de Tales. Es que hoy tenemos público, ejemplos del teorema de Tales. Por si escuchan por ahí unas risas, se escuchan por ahí sonidos extraños, no crean que está pasando algo mal. Bien, el teorema de Tales se aplica para triángulos semejantes. Gracias. ¿Puedo guardar silencio? Entonces, repito, el teorema de Tales se aplica cuando dos triángulos son semejantes. Entonces, básicamente lo que vamos a resolver son problemas de geometría, ¿verdad? Entonces, como los que pusimos para la clase, supongamos que tenemos un árbol. Ese sería nuestro primer ejemplo. Váyanlo pasando ustedes también para que... No sé qué altura tiene el árbol. No sé qué altura tiene. Pero sé que a una cierta hora del día proyecta una sombra. Proyecta una sombra que tiene aproximadamente, bueno, vamos a decir, no aproximadamente, mide 8 metros esa sombra. A una hora del día mide esa sombra. A esa misma hora del día, un palo de escoba, por ejemplo, que alguien puso ahí de forma vertical y lo sostiene, proyecta una sombra de 1.7 metros y este palo mide 1.5 metros de altura. Entonces, como es a la misma hora, el sol está por acá arriba, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí es igual. Como este árbol vamos a considerar que es perpendicular a la base, pues aquí también tenemos un ángulo de 90 grados, entonces si es perpendicular, este ángulo es igual a este ángulo de aquí. Entonces podemos establecer que este triángulo es semejante al que está acá, ¿sí? Son iguales, son semejantes, porque estos ángulos son iguales y porque estos segmentos de aquí son proporcionales a estos. Entonces de ahí vamos a establecer una regla de 3 o una constante de proporcionalidad. Vamos a decir así, fíjense bien, H es a 1.5 metros, es decir, vamos a relacionar los lados de cada triángulo, la altura de este triángulo con la altura de este. H es a 1.5 metros, como 8 metros es a 1.7. Razones y proporciones que vimos en algún otro momento en la historia de matemáticas, ¿no? Quinto de primaria, yo creo, segundo de primaria, no es cierto, de secundaria, segundo de secundaria. Entonces, eso es una regla de 3 o una ecuación lineal de tipo 6. Para no meternos en tantos embrollos, ¿cómo se resuelve eso? ¿Alguien se acuerda? Sí, así. ¿Y luego? Ajá. Los que están cruzados se van a multiplicar siempre, ¿sí? Entonces vamos a sacar la H. A ver si alcanza a ver ahí. Extraemos la H de la ecuación y vamos a multiplicar estos dos. Y va a ser 1.5 por 8 y vamos a dividir entre el que quedó solito. Bueno, así aprendimos desde la primaria, es como lo más práctico, lo más fácil. La otra forma sería decir, no, pues hay que despejar la H, este está dividiendo aquí, hay que quitarlo con una multiplicación, entonces queda de aquel lado multiplicando, que es lo que pasó realmente, ¿sí? Y hacer un reajuste ahí en el despeje. Pero pues aquí nos sirve lo que aprendimos en la primaria, ¿no? Se multiplican los cruzados y se divide entre el que queda solito. Siempre va a ser así, ¿sí? Siempre va a ser así. Ajá, exactamente, es lo mismo. Ahí le ponemos nombres, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos da ese resultado? Sí, por favor. ¿Qué se lo voy a poner a sus compañeros para que puedan hacer la tarea? No vinieron por el COVID, dice el maestro Memo, ¿no? ¿Cuánto nos da? 1.5 por 8 son 12, ¿no? Sí. 12 entre 1.7. Podemos quitar estos metros con estos metros y me quedan solamente esos metros ahí.
Ándele, dígame, ¿cuánto es 2 entre 1.7? ¿Cuánto es 2 entre 1.7? Dígale por favor al público. 7.1, gracias. Metros. Bien. Ahora es importante identificar lo siguiente. Observen cómo estos dos triángulos están separados. Pero hay ocasiones en que en el teorema de Tales están empalmados uno arriba del otro, como por ejemplo, no sé si puedo borrar este de aquí. Sí. Solo el puro triángulo. ¿Había que anotar, Camila? Sí. Ok. Por ejemplo, esto. Hay veces que los ejemplos vienen, los triángulos están dentro uno de otro. Casi siempre vamos a encontrar triángulos rectángulos, casi siempre. No es una ley, pero normalmente es lo que va a aparecer. Y bien trazados, ¿no? Ahí en la pantalla se alcanza a ver esto todo curvo. Aquí tiene una pancita también el pizarrón. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si este vale 10, este vale 5, este de aquí vale 4? Y me preguntan cuánto vale esto de acá. Ahí está como muy claro, no sé si lo alcanzan a observar todos. ¿Sí? Este segmento es la mitad de este, ¿verdad? Entonces este segmento pues es la mitad de todo esto también. Ahí se alcanza a observar, ¿no? Y se mantiene también lo que estábamos diciendo, este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? Este segmento es proporcional a este entonces, y este segmento es proporcional a este. Por eso podemos hacer la regla de 3, que dice 10 es a 5, como x es a 4. ¿Sí? Nomás para justificar de dónde sacamos el resultado, ¿no? 10 por 4 entre 5. 10 por 4 entre 5 es igual a x. O la x también puede ir acá, no hay problema. Con eso, ¿cómo se alcanza a ver? 8, ¿verdad? Ay. Bueno, eso nomás para que sus compañeros lo puedan ver en casa, ni siquiera lo veo en YouTube. No, sí, sube. ¿X es igual? Ok. Ya es todo, ¿no? ¿Se entiende? Está sencillo, ¿no? Me preguntaba alguien del otro grupo, profe, pero entonces es verdad que vimos lo más difícil al principio y va a dejar lo más fácil para después. Pues sí, esto está más fácil que lo que vimos. Está regalado, ¿no? Es como la maqueta que hicimos. Es como la maqueta que hicimos. Uy. No, eso era álgebra, ¿no? Bueno, también eso es álgebra, pero esto está más sencillo. Ese es de triángulo, Sí, aquello estaba más sencillo. Está más sencillo que aquello de allá. Miren, otro distinto. Por ejemplo, ya por acá tengo un avionazo. Aquí hay agua. Aquí hay una boya. A ver si me salen. Esas boyas que flotan en el mar. Una campana. Y por acá hay un submarino. ¿Dónde sale el submarino? Es un pez, ¿no? Parece un pez. ¿Cómo lo hice? Mucho cuidado. No. Magia, no. Me puso una línea así. ¿Sí, no? Bueno, no sabemos a qué distancia está esto de aquí ni de acá. Sé que aquí hay una altura de 10.000 metros. Mejor dicho, de 3.000, porque casi siempre dicen en pies, 3.000 metros. Y sé que aquí el fondo, este submarino está a 700 metros de profundidad. Sé que de aquí a acá hay 2.500 metros.
de distancia. Quiero saber qué distancia hay de aquí a aquí. Y también quiero saber, no es cierto, no, quiero saber nomás eso. ¿Qué distancia hay de ahí a ahí? De hecho, puedo hacer más problemas con este tipo de ejercicios, metiendo el teorema de Pitágoras y otras cosas, pero ahorita solamente vamos entendiendo esto. ¿Quieres saber la distancia que hay entre el submarino y el avión? Entre este artefacto de aquí, que es una boya que está flotando en el mar, quiero saber la distancia que hay entre la boya y la profundidad del submarino, o sea, esta parte de aquí. Ahora, es importante establecer lo siguiente. Vamos a decir que el ángulo A, que está aquí, y aquí está el ángulo del otro triángulo, le puedo poner otro nombre. Vamos a ponerle C, no, mejor ABCD. Vamos a decir que el ángulo A y el ángulo D son iguales. Para tener la certeza, eso me dice el autor, ¿no? El ángulo A y el ángulo D son iguales para tener la certeza de que son triángulos semejantes. Y entonces de ahí vamos a aplicar el teorema de Tales. ¿Qué es lo difícil aquí? O lo que te puedes confundir. Cruzar los lados que no son, o sea, no relacionar los segmentos de este triángulo con los de aquel, con los correspondientes, o mejor dicho, con los lados homólogos. Creo que en estos triángulos que hemos puesto está sencillo porque es la altura o el vertical con el vertical y el horizontal con el horizontal. ¿Sí? Estoy tratando de ver que esta figura, la boca está formando dos triángulos. Dos triángulos. Aquí se están partiendo los dos. Aquí está uno hacia abajo y aquí está uno hacia arriba. Y si se acuerdan ustedes, ¿cómo sabemos que estos ángulos son iguales? Porque cuando nosotros partimos dos líneas paralelas con una diagonal, habíamos visto una propiedad antes que dice aquí, bueno, con otro maestro han de haber visto, que este ángulo y este son opuestos por el vértice y son iguales. Siempre que tú hagas eso con dos rectas, los ángulos que se forman aquí son el mismo. Entonces este ángulo y este ángulo son el mismo. Entonces de ahí partimos y decimos que podemos decir que la X, para que nos quede de este lado, X es a 2500 metros como 700 metros es a 3000 metros. Reajustamos la ecuación. X va a ser igual a 700 metros, para allá multiplicando, y dividimos entre el que quedó solito. 700 por 2500 entre 3000. ¿Cuánto nos da eso? $750,000. Aquí nos da si multiplicamos 700 por 2500, eso nos va a dar 1.750.000, ¿sí? 1.750.000 entre 3.000. Ay, 1.000.000. Perdón, es que le moví aquí mal. Le di dos veces. ¡Oh! No se deja. ¿Ya lo sacaron ahí ustedes? Está muy sensible el ¿cómo se llama? Son 583. Entonces, en los tres ejemplos que he resuelto aquí, un ejemplo tiene los dos triángulos que están separados, en otro están empalmados, y en otro ejemplo los triángulos están juntos pero son opuestos por un vértice, están unidos, aunque está separado uno, aunque está fuera uno del otro, o sea, no están dentro uno del otro, pero están unidos por un vértice, y en ese caso sería el vértice A.